Ejemplos de la cultura latina o castellana, España y de Hispanoamérica. Macías el Enamorado fue trovador español. Destacó por ser el último poeta medieval en lengua gallega. Un hombre bueno, que fue trovador y que destacó por eh, la utilización de la lengua gallega o galega y bueno, perteneció al periodo medieval español. Alonso de la Vega fue escritor español, participó en las representaciones del Corpus en Sevilla y fue actor en la compañía de Lope de Rueda. Juan de Timoneda editó sus obras y una de las obras es Comedia Ptolomea. Pedro Torres Rámila fue poeta español, destacó como profesor de humanidades en el Colegio Trilingüe y en el Colegio Mayor de San Ildefonso, y canónigo magistral de la Iglesia Complutense de los Santos Niños, Justo y Pastor. Firmó sus obras perdidas y de poco valor literario con seudónimos. Trepus Lamina y Juan Pablo Ricci. Y una de las obras es Espongia, de 1617, en la que colaboró Martí Rizo. Juan Pérez de Montalbán fue escritor español de familia de conversos, fue doctor en teología por Alcalá, sacerdote de 1625 y notario de la Inquisición, además de discípulo y amigo de Lope de Rueda. Y la obra es Sucesos y prodigios de amor de 1624. Tres ejemplos no tan conocidos pero importantes en la literatura moderna española. Antonio Martínez de Meneses fue dramaturgo español. Colaboró en obras junto con Moreto, Juan Vélez de Guevara, Suárez de Deza y Zabaleta, entre otros. Y la obra es el mejor representante San Ginés. Fray Jerónimo de San José fue escritor español, profesó en la Orden Carmelita y fue nombrado cronista de la Orden. Y la obra es Vida del venerable Fray Juan de la Cruz de 1629. Cristóbal Suárez de Figueroa fue escritor español. Se doctoró en Derecho Civil y Canónico en Italia. Fue gobernador de Milán, auditor de las tropas españolas en Piamonte. A su vuelta a España cultivó sin demasiado éxito el cultivo de las letras, frecuentó la librería de Jerónimo de Courbés, de cuya tertulia salió el escritor Lope de Vega, y en 1123 el duque de Alba le nombró auditor de Lecce, también auditor de Catanzaro, juez de Capua y fiscal de Trani. Y la obra es Varias noticias importantes a la humana condición de 1121. Muchos de ellos fueron o escritores o también religiosos, o estuvieron en el ámbito de las instituciones eclesiásticas y dejaron huella pues, en la literatura española, pero mm, también su legado pues, quedó en el olvido. Es verdad que son de escritores muy importantes y desconocidos en España. Gaspar de Aguilar fue escritor español. Sus comedias, precursoras de la escuela de Lope de Vega, fueron de temática religiosa, costumbrista, de capa y espada. Y la obra es La venganza honrosa de 1115. Martín Abarca de Bolea fue escritor español, admirado por Baltasar Gracián y Lope de Vega. La obra es Las lágrimas de San Pedro de 1578. Francisco Antonio de Bances fue poeta y dramaturgo español, poeta oficial de la corte de Carlos II, autor de una obra poética de estilo gongorino y de una extensa obra teatral, que se inspiró en Calderón y en Lope de Vega. Y la obra es Obras dramáticas, de 1772. Jerónimo de Cáncer y Velasco fue escritor español, contador del Conde de Luna y amigo de Lope de Vega y Vélez de Guevara y de otros tantos escritores. Autor de poesías, comedias escritas en colaboración con Moreto, de entremeses, de dramas y de comedias satíricas. Y la obra es Benjamín de 1140. Muchos de ellos dejaron huella o fueron admirados por grandes escritores como Baltasar Gracián, Lope de Vega o incluso siguieron el estilo de Góngora o incluso fueron amigos de Lope de Vega, también siguieron el estilo literario de Lope de Vega, de escritores importantes del momento. Francisco Cascales fue escritor y humanista español, escribió obras históricas, algunas poesías líricas y un poema sobre el Cid, que no acabó. Y la obra es Tablas Poéticas de 1117. Álvaro Cubillo de Aragón fue dramaturgo español, escribano en el Ayuntamiento de Madrid, tuvo la influencia de Lope de Vega y Calderón de la Barca. La obra es El enano de las musas de 1154. Bartolomé Torres Naharro fue escritor español, su obra dramática fue una de las más revolucionarias del teatro renacentista español, esbozó grandes trazos la comedia de capa y espada e introdujo además el tema del honor. Y la obra es Diálogo de Nacimiento de 1504. Un hombre que al final dejó huella, sobre todo Torres Naharro, en el ámbito del teatro renacentista, fue además el pionero y a partir de ahí ese teatro renacentista evolucionó hacia otras formas literarias que muchos escritores españoles fueron recogiendo.
Baltasar Eliseo de Medinilla fue escritor español, seguidor de Lope de Vega. La obra es Descripción de la Buena Vista. Rodrigo de Herrera y Rivera fue dramaturgo español, citado por Cervantes y loado por Lope de Vega. Destacó con sus comedias de enredo y también escribió comedias históricas. Y una de las obras es El voto de Santiago. José de Valdivieso fue escritor español, tuvo una gran amistad con Lope de Vega y la obra es Romancero espiritual del Santísimo Sacramento de 1612. Pedro de Padilla fue poeta español, los autores del Siglo de Oro fueron reacios a la publicación de sus poemas, destacó como uno de los escritores más importantes del siglo XVI y una de las obras es Romancero de 1583. Escritores importantes y desconocidos en España. Sebastián Francisco de Medrano fue escritor español, destacó como sacerdote, comisario de Santo Oficio, revisor de comedias y limosnero. Se aficionó a la poesía y organizó en su casa una tertulia literaria llamada Academia Poética. Fue entre 1623 y 1626, acudieron los mejores escritores de la época, entre ellos Lope de Vega. Sus obras poéticas y dramáticas fueron publicadas por Castillo Solórzano con el título al final Favores de las Musas de 1161 y Sebastián Francisco de Medrano fue pues, que llevó a cabo esa tertulia literaria que se denominó Academia Poética, durante 3 años estuvo y bueno, ahí fueron a la Academia Poética grandes escritores, entre los que destacó Lope de Vega. Antón de Montoro fue poeta español, fue judío converso y ejerció el oficio de sastre durante toda su vida. Además, destacó como poeta burlesco y discípulo de Juan de Meda, a quien elogió e imitó. La obra es Quejas de una mula que había empeñado Juan Muñiz a don Pedro de Aguilar y después se la desempeñó. Diego Jiménez de Enciso fue dramaturgo español, ejerció diversos cargos en Sevilla y pasó algunas temporadas en la corte. Su producción se caracterizó la sobriedad y la economía en la acción en favor de la intensidad dramática. Y la obra es la mayor hazaña de Carlos V. Un hombre al final, Jiménez de Enciso, que llevó a cabo, bueno, su producción se caracterizó por la sobriedad, la economía más o menos en la acción y luego también la intensa o la intensidad dramática. Ambos son desconocidos pero muy importantes en la literatura. Luis de Ulloa y Pereira fue escritor, poeta culterano y dramaturgo español. Utilizó el seudónimo Lisardo, estudió en Valladolid y se casó con su prima, de la que enviudó al poco tiempo. En ese momento su vida discurrió entre libros, amoríos y cargos oficiales. Además fue procurador en Cortes, corregidor de León y Logroño y ayo bastardo de Juan José de Austria, que fue además el valido del monarca Carlos II, Juan José de Austria, y protegido del conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares fue el valido de Felipe IV. Y la obra es Ragué, de Luis de Ulloa y Pereira. Luis Quiñones de Benavente fue dramaturgo y clérigo español, amigo de Lope de Vega, fue el principal cultivador del entremés, pieza corta de carácter humorístico que se representaba en los entreactos de las comedias, y creador de diversas modalidades como el baile del entremesado, la loa bailable y el entremés cantado. Autor de cerca de 200 entremeses en los que la acción se situó en un plano irreal y utilizó el simbolismo para su estilo cómico. Y una de esas obras es Los Cuatro Galanes, importantes también y desconocidos en la literatura española. Literatura contemporánea española. José Suárez Carrera fue escritor español. Se estableció desde joven en Madrid y estuvo en contacto con la generación del 50. La obra es Condenados de 1951. Obtuvo el premio Lope de Vega con, bueno, la propia obra. José Martín Recuerda fue escritor español. Su obra se caracterizó por la búsqueda tanto de las raíces del pueblo como de los rasgos característicos de la sociedad contemporánea. Y una de las obras, La vida nueva, de 1996. José Fernández Montesinos fue crítico y profesor español. Trabajó con Américo Castro en el Centro de Estudios Históricos y además fue lector en Hamburgo y profesor en Madrid. Se exilió a Francia en 1969 y de ahí se trasladó a Estados Unidos donde continuó con la docencia. Realizó estudios sobre Lope de Vega y los hermanos Valdés y además proyectó una historia de la novela española del siglo XIX. Y la obra es el Costumbrismo de 1960. Tomás Luceño fue escritor español. Cultivó el género chico donde siguió la tradición y el estilo de Ramón de la Cruz. Y la obra es Cuadros al fresco. Muchos de ellos son escritores importantes en la literatura contemporánea, sobre todo del siglo XX, también del siglo XIX, que dejaron huella prácticamente en los últimos 200 años de la literatura contemporánea y no tan conocidos, pero muy importantes en nuestra propia literatura.
Damián Salucio del Pollo fue dramaturgo español, sus comedias merecieron grandes elogios de Lope de Vega, considerado su seguidor. Y la obra es Flor de las Comedias de España de 1615. Luis Gálvez de Montalvo fue escritor español. La obra es El Pastor de Fílida de 1582. La elogiaron dos de los escritores más importantes o dos escritores del siglo de oro, como fueron Cervantes y Lope de Vega. Alonso de Castillo Solórzano fue escritor español, destacó como poeta y autor teatral, seguidor de Lope de Vega. Y la obra es Tardes entretenidas de 1125. Y Pedro de Medina Medinilla fue poeta español. Importantes, muchos de ellos siguieron, por ejemplo, como Castillo Solórzano, seguidor de Lope de Vega, o incluso Galvez de Montalvo, que lo elogiaron la obra El Pastor de Fílida, dos de los grandes ilustres del siglo de oro, como fueron Cervantes y Lope de Vega, escritores, bueno, dejaron huella e incluso elogiaron a muchos de sus contemporáneos. Miguel Sánchez fue poeta español, mereció elogios de Cervantes y Lope de Vega. La obra es La Guardia Cuidadosa. Andrés Rey de Artieda fue dramaturgo y poeta español. Sirvió con las armas en las batallas de Lepanto, Novarino y Chipre para los monarcas Felipe II y Felipe III. Mantuvo la amistad con Lope de Vega y Argensola, miembro de la célebre Academia de los Nocturnos, y una de las obras es Los Amantes. Cristobalina Fernández de Alarcón fue poetisa española, sus versos, publicados en antologías, muestra el dominio formal y elegancia de pensamiento, pero escasa originalidad. Y la obra es a Santa Teresa de Jesús en su beatificación de 1915, una mujer, Cristobalina Fernández de Alarcón, que fue de las más importantes poetas o poetisas españolas. Es verdad que todo lo que hizo fueron, pues las muestra el dominio formal, elegancia de pensamiento, aunque claro, era muy poco original. Pero Cristobalina Fernández de Alarcón fue muy importante y dejó una huella que el mundo occidental y español la ha dejado en el olvido. Una pena. Diego Duque de Estrada fue escritor, aventurero y soldado español. Viajó a Italia y volvió a España, donde ingresó en la Orden de San Juan de Dios. Y la obra es Comentarios del desengaño de sí mismo, prueba de todos los estados y elección del mejor de ellos, o sea, vida de don Diego Duque de Estrada, escrita por sí mismo. Es decir, la obra al final es todo lo que es prácticamente la vida que realizó Diego Duque de Estrada con sus viajes, porque además de ser escritor, fue soldado, aventurero, y ahí en su obra, bueno, pues describió lo que hizo él mismo, realizó su propia vida. Diego Duque de Estrada. Alonso de Contreras fue aventurero y militar español. Se alistó en las tropas de Flandes y luego desertó. La obra es Discurso de mi vida. Sebastián Alvarado y Alvear fue escritor español. La obra es Heroída Ovidiana, Didos a Eneas, de 1128, traducción elogiada por Lope de Vega. Juan de Arjona fue poeta español. La obra es Octavas Reales, elogiada por Lope de Vega y Pedro Espinosa. Muchos de los escritores, bueno, fueron elogiados por Lope de Vega, dos de ellos, y bueno, el resto también, bueno, pues fueron aventureros, estuvieron en el ámbito militar y dejaron también huella en esa unión de la política y la literatura. José Jacinto Milanés fue poeta y dramaturgo cubano. Pertenecía al romanticismo y destacó por ser uno de los principales poetas insulares del siglo XIX. De familia modesta, no cursó estudios superiores en la universidad, le enseñó el maestro Francisco Guerra Bertancó. Le enseñó varios idiomas, latín, francés e inglés. Tales conocimientos le posibilitaron dedicarse a la traducción de autores clásicos y extranjeros, como fueron los siguientes, Ariosto y Víctor Hugo. Y la obra es El Mirón cubano de 1843, un hombre que fue de los más importantes de la literatura cubana o insular cubana y que dejó huella dentro del romanticismo y que no fue bueno, no pudo ir a la universidad, le enseñó su propio maestro, Guerra Betancourt, y le enseñó varios idiomas. Y a partir de ahí, bueno, pues eso le dio lugar a que pudiese traducir autores tanto clásicos como extranjeros. Alejandro Otero fue artista venezolano. De origen humilde, su padre trabajó como trabajador del caucho. En 1930 se trasladó junto a su familia a Ciudad Bolívar. Comenzó a estudiar en agricultura en Maracay en 1968. En Caracas asistió a cursos de pintura, escultura y vidriería en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas entre 1969 y 1945. Para 1943 ya impartió cursos de vitrales en esa misma escuela y tras su graduación logró una beca para proseguir sus estudios en París, donde residió en 1948.
Y la obra que se encuentra en la diapositiva es Cafetera Azul, que está junto con el propio artista venezolano y un hombre, bueno, pues de familia humilde que al final pues, llevó a cabo pues su trabajo artístico. De verdad que impartió ya cursos de vitrales en 1943, porque además estudió durante la Segunda Guerra Mundial en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas, durante todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y luego ya a partir de ahí una beca que la consiguió al lograrla, pues dio lugar a que continuase sus estudios fuera ya de América y se marchase a París, a Europa. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural hispano, pues darle a like, suscribiros, poner comentarios, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.